Hola, muy buenas tardes, amados en Cristo. Espero y deseo que estéis bien, bien en todos los sentidos, bien sabiendo y creyendo que a todos los que amamos a Dios, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28, todas las cosas nos ayudan a bien. Y teniendo esto presente, me gustaría dejaros con una muy corta reflexión y consideración de tres consejos, de tres eh, principios de sabiduría que todo cristiano, que todo hijo y toda hija de Dios deberíamos tener muy presente. No solamente tener muy presentes, sino memorizarlos, tenerlos grabados a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nos van a ser muy útiles para discernir no solamente nuestra propia vida, sino la vida espiritual de otras personas. En qué posición estamos delante de Dios y en qué posición están otras personas delante de Dios. Son tres verdades irrefutables, incuestionables e innegables de la palabra de Dios. Son tres verdades inspiradas por Dios, dadas por el apóstol Juan en su primera carta. Y estas tres verdades se encuentran concretamente en el capítulo 5 y en los versículos finales del versículo 18 al versículo 20. Fijaos, solamente quiero compartiros estos tres versículos. Dice así el versículo 18 de esta primera carta de Juan, capítulo 5. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estas afirmaciones de Juan salen de la boca de Dios, son inspiradas por medio del Espíritu Santo a Juan para que las escribiera, son como dictadas por Dios mismo, por el Espíritu Santo, para que las escribiera y para beneficio de todo hijo y toda hija de Dios. Tres cosas que todo cristiano y toda cristiana debemos tener memorizadas, debemos recordarlas diariamente y debemos saber. La primera de todo es que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, si Cristo nos ha libertado, si hemos nacido de nuevo en Cristo, por tanto, Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado para poder ser libres. Y Jesús en una de sus afirmaciones dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. En otra afirmación, él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Él es tanto el libertador como la única verdad. Entonces, todo aquel que practica el pecado, nos dice Dios por medio de la Escritura, que no ha sido engendrado por Dios. Una cosa es que caigamos en pecado y mientras vivamos en este cuerpo terrenal conviviremos con esas dos naturalezas, con la naturaleza, la nueva vida en Cristo y la vida terrenal, que es una naturaleza caída, pero evidentemente no practicaremos en pecado. Caeremos en pecado, sí. ¿Cuántas veces? Pues mira, Jesús le dijo a Pedro, ¿cuántas veces vas a perdonar a tu hermano? Pues tienes que perdonarle hasta 70 veces 7. O sea, es decir, un número indefinido de veces. Pero Dios conoce el corazón. Una cosa es que yo practique el pecado intencionadamente y otra cosa es que tenga un día malo en el cual caiga varias veces en pecado. Esto es diferente. Una cosa es que caigamos en pecado y posiblemente caemos diariamente, sino de pensamiento o de omisión o de acción, y aquel que crea que no ha caído al igual está cayendo en un pecado de orgullo, o no, o podemos tener un día o varios días de victoria en Cristo, ¿no? No es cuestión de que cada día caigamos, podemos tener días victoriosos, pero el caer es diferente al practicar. El practicar es un estilo de vida. Es que yo hago del pecado un estilo de vida. Es que a mí el pecado no me afecta. Es que a mí el pecado, quiero más el pecado que no a Cristo. Entonces, si yo quiero más el pecado que no a Cristo, no he nacido de nuevo. No soy de Dios, sigo siendo del maligno. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. Por tanto, esto lo tenemos que tener claro. No nos engañemos ni seamos engañados por aquel que se dice hermano o hermana, pero vive el estilo de vida diario es de práctica de pecado. Vuelvo y repito lo que dice la palabra de Dios en esta primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque aquel que fue engendrado por Dios, él mismo le guarda y el maligno no le toca. Es decir, el maligno no tiene el control total de esta persona. Puede tener un control en cuanto a influencia, porque siempre está ahí al oído y siempre está alrededor, como dice Primera de Pedro 5:8, buscando a quien devorar. Pero somos de Dios. ¿Por qué? Porque no practicamos el pecado. Porque no nos gozamos en el pecado, nos gozamos en Cristo. Gloria al Dios Altísimo, a nuestro Santo Padre Eterno. Otra cosa que debemos saber, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Fijaos, es como un orden. Si no practicamos el pecado, es un sello, una señal de que hemos sido engendrados, es decir, tenemos un nuevo nacimiento y Dios nos guarda y el maligno no tiene control sobre nosotros. Ya no andamos como andábamos antes de conocer a Cristo. Y la consecuencia es que entonces tenemos confirmación de que somos hijos de Dios. El sello del Espíritu Santo del cual habla Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, creo que es, el sello del Espíritu Santo confirma de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como dice Pablo a los romanos en el capítulo 8.
El Espíritu Santo, el Espíritu mismo santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Entonces sabemos que somos hijos de Dios, pero que el mundo entero está, porque Dios se lo permite, bajo esa influencia del maligno, bajo el control del maligno. El sistema, la corriente de este mundo, la política, casi todo está bajo la influencia del maligno, no bajo el control absoluto. El control absoluto lo tiene Dios, pero sí bajo la influencia. Esto es algo que debemos de saber, que debemos de tener claro para no sorprendernos de las cosas que nos acontecen en la vida diaria. No nos sorprendamos del fuego de la prueba, ¿no? No nos sorprendamos de que el mundo vaya de desastre en desastre. El mundo entero está bajo la influencia del maligno. Pero sabemos, otra cosa que debemos de saber, y esta ya es la tercera y la conclusión de las dos anteriores, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fijaos que en estos 3 versículos se nos nombra la armonía de la Trinidad. Cada parte de la Trinidad, de cada persona, mejor dicho, perdonadme este error que he dicho, no es cada parte, es cada persona de la Trinidad ejerciendo una influencia salvífica, de guianza y de esperanza en cada hijo y en cada hija de Dios. Entonces, estamos en el verdadero, que es su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que Dios os bendiga y tengáis una fructífera semana, material y espiritualmente.